La visión de Andrés Oppenheimer. Bueno, y vamos a conversar ahora con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer, quien nos va a hablar de un hecho que lo comenté al principio del programa, nos sorprendió esta madrugada, tiempo del centro de México, la muerte de Alexei Navalny, el principal opositor ruso, el hombre que fue envenenado en 2020 mientras realizaba una gira por el sur de Rusia, un activista anticorrupción muy crítico del Kremlin. Aparentemente fue envenenado untando o esparciendo una sustancia que se conoce como Novichok en las sábanas de la cama del hotel donde se hospedó. Y bueno, ahí enfermó gravemente y fue trasladado a Alemania, ahí lograron recuperarlo. Y en 2021 regresó a Rusia y en Rusia lo detuvieron, lo metieron a la cárcel y desde entonces había estado ahí. Hoy las agencias rusas dieron a conocer la muerte de Navalny, pero todo el entorno es sumamente sospechoso. Querido Andrés, ¿cómo estás? Hola Pascal, gusto en saludarte. Pascal, más que sospechoso, la mayoría de las grandes democracias occidentales, Pascal, están diciendo abiertamente que esto fue un asesinato político de Vladimir Putin. Lo está diciendo eh, la Unión Europea, lo está diciendo el secretario de Estado Anthony Blinken de Estados Unidos, acaba de decirlo hace unos minutos. Están acusando directamente a Vladimir Putin de ser el responsable de esta muerte, porque Alexei Navalny no murió en su casa, murió en la cárcel. Murió en la cárcel en el Ártico ruso, donde fue enviado hace pocos meses a una cárcel de máxima seguridad, donde estaba privado de todo cualquier condición más o menos decente para sobrevivir, y lo está culpando directamente a Vladimir Putin. Lo cierto, Pascal, es que esto viene detrás de una larga historia de muertes muy, pero muy extrañas. Sí. Por algún motivo, Pascal, los principales opositores de Putin mueren en las calles. Fíjate, los más Hasta en las calles de conocidos. otros países. Claro, Sí. Alexander Litvinenko murió después de tomar un té envenenado en Londres en Envenenado con el polonio, creo, 2008, ¿no? si mal recuerdo. La periodista Ana Politkovskaya Sí. fue asesinada en el 2006. El líder opositor y ex viceministro Boris Nemtsov, asesinado muy cerca de la Plaza Roja en Moscú en el 2015. Y más recientemente, Pascal, el caso que todos recordamos porque sucedió hace muy poco, el año pasado, el líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, ¿te acuerdas? Sí, en un El avionazo. hombre que dirigieron mercenarios que se peleó con Vladimir Putin porque según él las tropas rusas no estaban haciendo una buena labor en Ucrania, Ujú. que solo su grupo de mercenarios estaba peleando, según él, como correspondía. Después encabezó una protesta contra Putin en Moscú. Después se exilió a Belarus y cuando volvió a Rusia, a Moscú, para una reunión en el Kremlin con Putin, cuando regresaba a Belarus en su avión privado, o casualidad, explota el avión, se muere este hombre. De manera, Pascal, que esto es una serie de muertes muy, pero muy, o sea, muy, pero muy sospechosas, Sí. al punto que, como te decía recién, la Unión Europea, Estados Unidos, curiosamente no hemos escuchado nada todavía de ningún presidente de América Latina. Curiosamente, los aliados de Putin en América Latina no han abierto, no han dicho nada hasta ahora. Pero se produce en un momento muy interesante todo esto, Pascal, porque el mes que viene, el 17 de marzo, son las elecciones en Rusia. Putin se está postulando por quinta vez, ya hace 24 años que está en el poder. Eh, y esto, si tuviera que hacer una reflexión rápida, porque esto nos sorprendió como a ti hace muy pocas horas, Pascal,
Yo te diría que lo que está pasando en Rusia, la invasión del 2014 a Crimea, la invasión de hace 2 años a Ucrania, estas muertes de opositores políticos, es una muestra más, Pascal, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por cierto, hace unos días Estas nos cosas no pasan enteramos, en una democracia. una semana nos enteramos que el único aspirante presidencial opositor que iba a contender con Putin, Boris Nadezhdin, fue bajado de la boleta electoral, así que es una elección, pues pantomima, ¿no? La que va a tener lugar en Rusia. Pero bueno, pues Por ya supuesto. no tenemos mucho más tiempo para comentar, Andrés, así que estaremos pendientes del asunto y te agradezco mucho que nos hayas acompañado como todos los viernes. Gracias, Pascal. Buen fin de semana. Igualmente, gracias a Andrés Oppenheimer, pues sí, muy sorprendente lo que ocurrió allá en la prisión del Ártico ruso donde tenían a Alexei Navalny. Dicen las agencias rusas que salió a caminar, de repente se desplomó y se murió y ya, y la familia pues se enteró por los medios de comunicación, no le avisaron a la familia de Navalny y pues así las cosas en Rusia.